Bienvenidos al podcast de Espacio Luzarra. Aquí empezaron los podcasts de Espacio Luzarra. Pero ha habido diferencias del primer capítulo a los actuales. Sí. Por ejemplo, al principio en la mirada poética la idea era como una entrada. Érase una vez, En un lejano lugar, en un instante perdido en el tiempo, cuando aún no existían las palabras. más allá del espacio, en un tiempo sin tiempo. Por aquel entonces, las almas se encontraban para soñar juntas, Para sentir sin cuerpo, oír sin oídos, tocar sin manos, mirar sin ojos. para hablar sin voz. Y de repente, Apareció la melodía, del silencio emergieron palabras. y del cielo cayó una lluvia de letras. Entonces, todo fue sentido. Hubo que reducir porque la idea era que tendríamos no solo uno o dos, sino unos cuantos. Es que la entrada creo que duraba casi 2 minutos y la intención era en cada capítulo poner esta entrada, pero al final el tiempo es importante. Y luego me acuerdo que usamos el efecto caricatura solamente una vez en el primer podcast. Sí, claro, es que en ese podcast pasaron muchas cosas. O sea, no solo por ser el primero, sino porque estaba la pandemia, tampoco podíamos estar juntos y queríamos hacer algo así un poco. La pandemia, es verdad, yo tenía COVID en ese momento cuando estábamos grabando. Y claro, para disimular esto, efecto caricatura. Porque quizá también los primeros han sido como más elaborados en algunos casos. Y luego hemos ido teniendo que reducir el ritmo porque, por ejemplo, el del Profundo Azul implicamos a todo el mundo que pillamos y, o sea, quedó muy bonito. Ya cuando era... Todas las aldeas de la costa están en peligro. Hay episodios que son bastante más complejos que otros y no, yo creo que lo bonito de esto está en eso, en que ningún capítulo es igual que el anterior. Sí. Siempre hay cosas que cambian. Cuando vamos a empezar un podcast no tenemos mucha idea de cuánto de difícil, cuánto de elaborado, cuánto de creativo, cuánto de simple. No tengo mucha idea de cómo va a ser. Tenemos la idea de lo que vamos a hablar. Sí, Pero... incluso yo diría que a veces aparecen, o sea, está esa idea, más o menos el texto, sabes más o menos por dónde lo quieres llevar, pero no terminas de encontrar y a veces aparecen regalos. Sí. Que nos ayudan justo la idea que estaba ahí, pero que no sabíamos que estaba ahí y era como lo queríamos llevar a cabo. Sí. Es que hay podcasts que, como un puzzle, encontramos la pieza que encaja fácil y sale. Pero hay otros que hay que trabajar mucho, casi que esculpir la pieza para que entre. Sí. Y bueno, y esa es parte del trabajo. Lo cierto es que desde que empezamos a esta parte, la forma de elaborarlo hemos tenido que ir agilizándola. Primero porque el equipo se nos redujo. Pero bueno, seguimos adelante con el trabajo. Y luego porque cuando uno se aventura a hacer algo que no sabe o no conoce, vas con toda la pasión y con todas las ganas, pero luego te encuentras con los obstáculos que tienes que saltar para poder continuar. El aprendizaje también tienes que aprender que hay que renunciar a cosas pues porque no puedes. Lo que te gustaría, pues igual es eso, hay derechos de autor, no se puede usar, por mucho que no es para lucro ni para nada. No podemos usar cualquier pieza musical, ni cualquier imagen, ni de película, ni de documental, a menos que sea de tránsito gratuito. Pero también es interesante, porque eso también te obliga igual a tener que elaborar cosas tú
que también es una experiencia. El de Benedetti, también la idea de jugar con que sea un libro Benedetti, pues eso también generó algo que creo que fue muy bonito. Sí, no, sí, el hecho es que Hay que ser creativo, pues. Cuando estás con los recursos justos, la creatividad te complementa y al final es un aprendizaje y es un ejercicio también de imaginación. Las historias que hay cuando estás buscando ciertas cosas, las historias que descubres, como la de Phillips Whitley, pues jo, son historias no solo por el tipo de personajes que dices, ah, qué maravilla de personajes, sino también por la calidad humana que hay detrás, lo que te llevan a aprender, a reflexionar. Claro. Al final, la idea de todos los podcasts, en su medida, es en realidad intentar acercarnos al alma humana. Claro, no. De la mejor manera posible y ver que incluso en circunstancias difíciles hay luz siempre. Cuidado, que no está todo hecho al azar. Vamos a buscar a ver qué encontramos. No. Hay una temática y hay un enlace entre podcast y entre Espacio Luzarra y lo que hacemos también, porque Espacio Luzarra al final es una asociación cultural y ofrece un contenido cultural. Entonces buscamos que haya una cierta relación. Sí, está todo, las actividades con el podcast que coincide, pues hay un hilo al final de continuidad. ¿Cuál ha sido el podcast más complejo que hemos hecho? A ver, más difícil, depende. O sea, más que difícil, complejo, porque llevaba muchos elementos. El del profundo azul, porque eran como muchas cosas, pero es eso, más que nada dificultoso y que hacía falta tiempo. Difícil de no me vuelvo a meter en otra, así, el pacto roto. El pacto roto. Con la idea de intentar hacer una animación. O sea, ya sabemos, o por lo menos yo ya sabía que lo de la animación es muy difícil, pero ¿por qué insistí yo en intentar hacer animación? Porque me hacía ilusión y claro, no hay medios, entonces fue muy barragoso, no quedó tan mal, Ya, sí. pero muy complicado, ese es muy complicado, en cuanto en ese nivel técnico, que claro, entiendo que se tienen años para hacer una película de animación o un corto, porque sí. Pero a nivel, por ejemplo, de estructura de contenido y de que como que quede la idea bien asentada, creo que los más difíciles fueron los de Giordano Bruno y Blavatsky, porque eran como, tenían que tener una profundidad y una sencillez que no era fácil. Sí, son dos personajes con mucha enjundia que no se puede pasar por encima de ellos, pero tampoco puedes profundizar mucho porque terminas dando una charla. Claro. Y luego había que encajarlos dentro de mirada poética, o sea, buscar el toque poético. Eso es. Entonces, ese guión, esa estructura, fue bastante complicada, fue bastante compleja. Pero bueno, lo bonito de los trabajos complejos es cuando ves el resultado y dices, bueno, ha salido. Ha salido algo digno, Ha salido, porque sí. hacer es eso, o sea, dos personajes tan potentes en todos los sentidos, conseguir hacer algo sencillo, profundo, o al menos lo suficientemente profundo, y encima poético, trabajillo. Hay cosas que ocurren con tanta facilidad que cuando lo terminamos decimos, ¡Wow! ¿Qué ha pasado? ¿Está hecho ya? ¡Qué fácil! O sea, y a tiempo. La creatividad fluye, el tiempo está, los materiales están, las colaboraciones llegan y hay momentos en los que esto ocurre y nos ha ocurrido más de una vez. Yo recuerdo especialmente el caso del podcast de Gabriela Mistral. Sí, ese fue... Es un podcast... encadenación ahí mágica de cosas. Después de ir encajando mirada poética con diferentes personajes,
tan complejos como Blavatsky o Giordano Bruno, Gabriela Mistral supuso el volver al origen de la idea de lo que era la mirada poética. Un podcast suave, pausado, tranquilo, no para dormir, pero sí para pensar, y con mucha carga poética. Sí. Y además nos llegó la voz de Gabriela del otro lado del charco de una manera casi mágica. Toda naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay una alegría del ser sano y la de ser justo, pero hay, sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles. ¿Es tan bello hacer lo que otros esquivan? Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Ordenar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña. Gracias a la colaboración de Natalia, que había justo, ella había recitado el poema. El poema, no otro poema, sino el poema. Justo el poema que habíamos elegido, encontramos a una persona que lo había recitado con un acento muy cercano a Gabriela Mistral, con una atmósfera muy diferente a la que solemos trabajar aquí. Con una dulzura, con una sensibilidad y con una lucidez al mismo tiempo. No era una sensibilidad que te duerme, no, te mantiene la mente activa, pero también los sentimientos activos. Con la música adecuada, que no tuvimos problemas con, en este caso, con los derechos de autor. Es un podcast que salió suave. Sí, salió él así. Sí, es como que hay partos que se prolongan y otros que son maravillosos, salen ahí y el chiquillo sale fácil. Y este es uno que no solamente volvimos a la esencia primera de mirada poética, sino que además se elaboró de una manera sencilla. Leticia y yo al principio estábamos para mirada poética y nada más, pero se nos redujo el equipo. Entonces tuvimos que hacernos cargo, y todavía lo hacemos, de otras sesiones. Otros capítulos. En este caso estamos hablando de Paideia, del valor de las palabras, aunque ahora contamos con la ayuda de Yivo también para el valor de las palabras. La oración. Sí. Otra vez, que se agrade. Y bueno, y también abrimos uno nuevo que es Chispas de Arte y Ciencia, que enseguida también nos quedamos sin colaboradores, tuvimos que hacernos cargo de nuestro pequeño nacimiento. Es importante, cuando se tienen ideas, es importante trabajarlas. Por eso hay que tener cuidado con qué ideas se tienen. Parece que no, pero podemos elegir las ideas que tenemos. Sí. Porque tener una idea de no trabajarla es la pobre dejarla abandonada. La mirada poética siempre como que nos resulta muy fácil, a pesar de las dificultades que puede haber luego en la elaboración, enlazar las ideas nos resulta fácil. Claro. En cambio en los otros, pues es como que es un poco fuera de nuestra zona y eso también te obliga igual a replantearte cosas, a esforzarte un poco más. Mirar desde otra perspectiva, que también viene bien. Claro. Entonces creo que también igual eso también nos ayuda a completar y igual le ponemos una parte poética a esos podcasts, pero a la vez ellos nos dan un alimento diferente para la mirada poética. Sí, en un principio yo en lo personal tenía mucho cuidado, mucha aprehensión con no hacer mirada poética donde no correspondía. Pero luego saltamos esto y lo que dice Leticia, al final, si uno tiene un código de comunicación, una tendencia,
no es que haya que renunciar a ella, adecuarla a cierto entorno. Entonces, al final, Chispas de arte y ciencia, el valor de las palabras, Paideia, también tiene un toque poético, ¿no? Yo lo veo como que se ha enriquecido y nosotros también nos estamos enriqueciendo, Sí. aprendiendo a trabajar desde otra perspectiva. En donde a veces es un poco más difícil las colaboraciones, pero no porque no haya, sino porque a veces, como son cosas concretas, es en Paideia, en las entrevistas, porque a veces es algo muy concreto y cuando encuentras, que siempre encuentras, a la persona, es una maravilla porque despliega, ¿no?, ese conocimiento. Pero claro, a veces encontrar justo a la persona o que sea el momento apropiado, porque a veces no cuadra en el tiempo y pues hay cosas que no se ha podido hacer. Paideia tiene esa complejidad, es fácil el formato en cuanto a lo técnico. Sí, es el más sencillo. Entonces, lo técnico nos referimos a la grabación y la edición. Pero es complejo en cuanto al guión y el invitado o la invitada, que sea la persona adecuada. Por ejemplo, cuando hablamos de Tolkien, pero en este caso buscamos un especialista, en este caso se llama Marcos Rodes. Marcos Rodes nos echó una mano en este sentido y es una persona que está muy puesta en el tema. Entonces se agradece mucho cuando el invitado es alguien que sabe de lo que habla. Entonces la complejidad de Paideia está en eso, en encontrar personas que puedan abordar el tema y lo aborden con solvencia. Hemos tenido unas colaboraciones maravillosas, pero para llegar ahí a veces sí que ha habido que igual renunciar a ciertas cosas pues porque no encontrábamos a la persona. Claro, claro. Cuando ves el resultado dices, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué entrevista! Qué persona! ¿Cómo se despliega? Yo tengo, por ejemplo, el recuerdo de Sara, que Sí. no la tuvimos físicamente porque no podía ser, pero ¡guau!, fue maravilloso. De hecho, yo estoy deseando volver a entrevistar para otra vez. Sí, Sara con un carisma que a través de la pantalla te llega. Qué gusto, qué pena no poder sacarte del ordenador Sí, es y darte un abrazo. una forma de desarrollar el pensamiento, sus ideas, de transmitirlas con claridad, con pasión y en la dosis justa y adecuada, con el volumen adecuado, con el tono adecuado, que sus intervenciones terminaban con un necesario y obligatorio silencio. Hay muchas cosas fuera de cámara que son muy bonitas. Están muy bien. Y bueno, aquí hay algunas preguntas que nos hacen de vez en cuando y bueno, vamos a aprovechar la oportunidad para responderlas. Entonces, por ejemplo, que nos han preguntado alguna vez, ¿cuánto se tarda en elaborar un podcast? Depende. Depende. Como hemos dicho, a veces se hilan las cosas y resulta relativamente fácil de tiempo y otras se complica y estás con el agua al cuello. Pero bueno, igual así, claro, es que entre que está la idea, se plasma en un guión, se elabora, eso puede tirarse un mes fácil. Sí, a ver, lo primero que tenemos que tener claro es la temática y a qué podcast corresponde. Entonces, si lo tenemos cuanto antes, mejor, porque si nos damos un tiempo a nuestra imaginación, a nuestra mente, a nuestro ser, de saber qué es lo que viene, la inspiración empieza a trabajar, y nosotros también, porque empezamos a investigar, evidentemente, a recopilar material. Y llegado el momento de elaborar el podcast, pues ya tenemos algún tipo de conexión, y empezamos a mirar. Hay que elaborar un guión. También tiene un trabajo, pensando siempre que el guión es para una cosa, es decir, no es lo mismo elaborar el guión para Paideia que para Mirada Poética o para Chispas de Arte y Ciencia, porque cada guión tiene su estructura concreta. Y ya después de esto, pues pasamos a las grabaciones si corresponde, que casi siempre corresponde, de audio, de imagen, si no las tenemos. Buscar las piezas musicales que nos puedan ayudar, que sean acordes a la temática, que tengan el ritmo correspondiente
que no tengan derechos de autor, o si lo tienen, que por lo menos nos lo cedan. Y trabajar esa parte del audio a mí me suele llevar alrededor de entre 6 y 8 horas. No todo seguido, pero más o menos 6 o 8 horas. Tener el audio preparado. Porque para que luego Leticia pueda trabajar necesita que el audio esté terminado. Porque si no está el audio, ya va a meter imágenes que luego no coinciden con lo que yo le pase, o es más largo o es más corto. Necesita conocer la atmósfera para luego ella trabajar con las imágenes. A veces hay en guiones que están muy claros. Desde el guión está la imagen, ya sabemos lo que queremos y entonces ya es como que lo grabamos con esa idea. Pero hay veces que, pues por ejemplo en el valor de las palabras, que al final son reflexiones, según cómo vaya esa reflexión, con qué música, acorde se le vaya, entonces no se sabe qué imágenes, o yo no sé qué imágenes va a llevar hasta que no está montado prácticamente todo el armazón. Entonces ahí me empiezan a venir imágenes y entonces es cuestión de encajarlas y ver que funcionen. Que claro, eso no siempre de lo que hay en tu cabeza a luego lo que sale, a veces a mí me pasa que no es exactamente, pues, empieza a chirriar, tienes que cambiar y ser rápida. Porque si no, como te enganches, no lo acabas. También en el audio pasa que leyendo el guión me hago una idea de por dónde puede ir la música y los efectos que puedo meter, y alguna vez ha pasado que una vez que hemos terminado, claro, yo estoy tan saturado de trabajo y de tiempo que para mí está bien, pero cuando lo escucha ella, encuentra cosas que yo no he escuchado. Hay un trabajito interesante detrás. Aquí nos están preguntando si alguna vez nos ha pillado el toro. Más de una vez. Hombre, que hemos llegado a tiempo. Pero incluso ha habido momentos en los que publicamos el último miércoles de cada mes. Unas horas antes de publicar, el material está llegando calentito a manos de Miguel Ángel, que es el compañero que lo publica. Y es después como... de retoques, después de haberte tirado unas cuantas horitas de tu sueño para poder organizarlo y dejarlo en condiciones. Pero al final sí que es como en el teatro, que sale. Yo creo que es algo, esto ya creo que es algo de las artes, que cuando estás conectado donde debes y en el momento que debes, aunque estés apurado, aunque vayas a veces, las cosas acaban saliendo o acaban apareciendo cosas mágicas y que hacen que todo encaje, o sea, aunque no lo parecía. Y bueno, vamos a responder esta última pregunta, si te parece, ya para que no alargarnos tanto. Nos preguntan si se han cumplido las metas o las ideas principales del proyecto podcast de Espacio Luzarra. Yo creo que sí, en el sentido del corazón, ese corazón invisible que está siempre detrás, que creo que sigue manteniéndose, está bien situado en su sitio y conectado con lo que debe. Entonces creo que sí, que al final esas metas están. Puede que haya capítulos que son tan redonditos que casi se pueden ver esas metas, y otros pues están un poco más arrugados, pero yo creo que sí que tienen las metas ahí puestas. Sí, yo considero que los propósitos, las ideas de elaborar este podcast se empezaron a cumplir desde la primera publicación hasta la última. Entonces, digo esto porque nuestra idea de éxito no la medimos según el número de seguidores que tengamos, que está bien tener un buen número de seguidores, no lo voy a echar de menos. Pero al final lo que intentamos, nuestra idea principal es la comunicación. Comunicarnos con otras almas, con otras personas, con la parte interior, con el crecimiento personal. Entendemos que podcast hay, podría decir que millones, para escuchar.
Y vamos, y que a muchos, por no decir casi todos los niveles, muchísimo mejor. Claro. Pero si conseguimos que eso que le dice el zorro al principito, de que lo esencial es invisible a los ojos y que solo se escucha bien cuando se hace con el corazón, si conseguimos mantener ese corazón y llega al corazón de esa otra alma que está ahí y algo le conmueve, le toca, entonces ya está, aunque solo sea un alma que la llega, entonces ya está la idea, creo yo. No tengo nada que agregar. Nos vemos en la próxima. Eso.